Muy bien, buenos días con todos. Entonces, aquí estamos en la sesión 11.1, infinitivo, constructo de absoluto. Esta es una continuación de la clase pasada. Habíamos hablado también de este mismo tema en la clase pasada, el infinitivo constructo. Quizá necesitamos hacer más ejercicios, pero es importante hacer un repaso. Eh, Habíamos hablado de que en el español los infinitivos, como caminar, pueden tener funciones tanto sustantivas, como en esta oración, el caminar del pato es gracioso, es una función sustantiva, y también habíamos visto que pueden tener funciones verbales, ¿no? Voy a caminar. Entonces, esta es una construcción, no me acuerdo el nombre específico en español cómo se le dice, pero esto es una construcción verbal, las dos juntas. Y habíamos aprendido que voy es un verbo auxiliar en el español, y a caminar es el verbo de la oración, ¿no? Entonces, el verbo auxiliar y el verbo de la oración. Y esta combinación de dos verbos, ¿no? Hacen esta construcción verbal, voy a caminar, ¿no? Eh, entonces, esta combinación de estos dos es lo que ocurre a veces también en el hebreo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito eso el día de hoy. Este concepto aquí es importante, especialmente importante para la clase de hoy. Cuando nosotros vemos un verbo auxiliar más un verbo, la combinación de estos dos genera una construcción verbal. Eso ocurre en el español y también ocurre en el hebreo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. También habíamos visto que la forma de escribir el infinitivo es sencilla. En realidad, si tú sabes escribir el imperativo, segunda persona masculino singular, ya sabes escribir el infinitivo. ¿Por qué? Porque es la misma, prácticamente es idéntico, ambas cosas son idénticas. Existe una pequeña variante en el caso de el Hifil, que sería la única variante. Aquí en el Hifil, en vez de llevar Sere, lleva Hirejot. Esa es la única variante, ¿no? Pero esto es algo que también ya les había enseñado antes, que en muchos casos, no solamente aquí, en muchos otros casos, la Jirek, la Jirek y aquí, perdón, la Sere y la Hirejot, mejor las escribo así, se intercambian, ¿no? Ellos se intercambian en muchos casos, así que eso ya habíamos visto en una clase anterior. Eh, Ahora, también es algo interesante que en el caso de los infinitivos constructos, ese es el tema que hemos hablado, los infinitivos constructos, ellos llevan una preposición. A ver, quizá aquí. Aquí tenemos, voy a ir mejor a la tabla directa, pero aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un infinitivo constructo. Los infinitivos constructos tienen preposiciones. Las preposiciones que tienen son be, que y le. No siempre tienen preposiciones, pero a veces tienen preposiciones. Y ahorita vamos a ver, no se preocupen sobre este tema, toda la clase de hoy vamos a hablar sobre este tema, las preposiciones be, que, le, con el uso de los constructos, ¿no? Habíamos visto también, estoy haciendo un pequeño repaso de la clase anterior para mandarnos a la clase de hoy, habíamos visto también que existen dos tipos de infinitivos, los infinitivos constructos y los infinitivos absolutos. Existe ciertas variantes entre los dos. Algunas veces es imposible de determinar cuándo es un infinitivo constructo y cuándo es un infinitivo absoluto. Por ejemplo, en este caso es muy difícil. La única diferencia que encontramos entre los dos es la serie, en el caso de la voz Hoffman, ¿no? Pero es muchas veces difícil y complicado de distinguir a los dos. En este caso tenemos el Hifil, tiene Hirejot aquí y aquí tiene Sere. Aquí en el Hitpael vemos que no hay ninguna diferencia, ambos se escriben de manera igual. En el caso del Pual, vemos que tiene también una diferencia, aquí tiene Holem y aquí tiene Pataj, pero la diferencia es mínima. Y quizá como regla general, ¿no? General, diría que la segunda vocal es la que generalmente cambia.
Como ustedes ven, por ejemplo, la segunda vocal, este es Holem y este es Holem wow. Entonces la segunda vocal es la que está cambiando. La seré aquí cambia y aquí está con Holem. Entonces la segunda vocal es la que muchas veces se encuentra afectada. No la primera, sino la segunda. Muchas veces aquí tienes, lo mismo ocurre aquí y lo mismo ocurre con Hifil y Hofal. La segunda vocal es la que a veces cambia, pero la primera vocal no cambia mucho, ¿no? Excepto en el cal, ¿no? En el cal sí, aquí. Entonces, son pequeños detalles. Yo quiero decirle que no se preocupe por este asunto, porque los infinitivos constructos y absolutos no ocurren tantas veces en la Biblia, ocurre pocas veces y no va a ser un dolor de cabeza. Cuando ocurra vamos a explicar los casos y vamos a analizar uno por uno, pero en términos generales es un tópico que no debería quitarles el sueño, ¿no? Ok, vamos a ver algo interesante con respecto a los infinitivos constructos. Los infinitivos constructos son los únicos que pueden tener preposiciones. La preposición be, la preposición que y la preposición le. Son los únicos que pueden tener preposiciones, los infinitivos constructos. Pero los infinitivos absolutos no pueden tener preposiciones. Ellos no tienen ningún tipo de preposición. Y si ustedes se acuerdan, ¿qué cosa es la preposición be? ¿Qué significa la preposición be? A ver, ¿quién me puede? Sí. En compor. La preposición be es en compor. ¿Qué significa la preposición que? Ciertamente, porque. Como, manera de, ¿no? Y la preposición le. A para de. A para de. Exacto. Entonces, estas tres preposiciones se encuentran unidas al... Exacto. Sí, estas tres preposiciones, cualquiera de estas, puede estar unida al infinitivo constructo. Muchos de los infinitivos constructos vienen con esas preposiciones. Así que si tiene una de estas preposiciones, de hecho que es un infinitivo constructo. Los otros tipos de verbo en hebreo, ¿no? El imperativo, el perfecto, el imperfecto, jamás, nunca, never, de ellos tienen preposiciones. Los únicos que tienen preposiciones son los infinitivos constructos. Así que eso debe estar claro en su mente. Si tiene preposiciones es porque esto es un infinitivo constructo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Esto prácticamente, esta preposición es como lo delata, ¿no? Delata al verbo y dice, no, hermano mío, tú estás tratando aquí con un infinitivo constructo. Esta preposición es la que lo delata. Entonces, en el ejemplo que hemos visto en español, miren aquí, en el ejemplo que hemos visto al inicio de la clase en español. Pastor. Sí. Tenía una pregunta. También, si mal no recuerdo, me enseñaron de la preposición min, que es desde. Sí, también. Vamos, exactamente, también se utiliza. El infinitivo es el único, constructo es el único que puede tener esa preposición también. Estás en lo correcto. Ok, entonces ahorita vamos a ver un caso. Me parece que puse un caso de eso. En el ejemplo en español que hemos visto al inicio, vemos que en español también ocurre algo parecido. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, el caminar del pato es gracioso. Esto es como sustantivo. Pero miren cómo ocurre como verbo. Yo voy a caminar. ¿Qué cosa es a? Es una preposición. En hebreo, ¿cuál es el equivalente de a? Le. Claro. Claro. Entonces, como ustedes ven, así como ocurre en el español, a caminar con la preposición le, también ocurre en el hebreo. Por eso, cuando ustedes encuentran esta preposición en español, a caminar, ustedes saben que esto es infinitivo. Jamás podrían decir a caminando, ¿no? Jamás podrían utilizar la a para unirlo con un participio o con otro verbo normal, ¿no? A camino, no pueden decir, es una construcción que no tiene sentido. Solamente las preposiciones pueden estar antes de un verbo infinitivo en el español.
Lo mismo ocurre en el hebreo. ¿Se entiende ese concepto? Si no se entiende, me preguntan, ¿ok? Entonces, las preposiciones bekele solo funcionan con el infinitivo. Jamás, jamás funcionan con otro tipo de verbos. Solo pueden funcionar con el infinitivo, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí algunos casos. De repente, alguno que hemos visto la semana pasada primero para refrescar la memoria. Este de aquí. Vimos en este caso, por ejemplo, Vijeyot Yehoshua Virijo. Habíamos analizado Vijeyot. ¿Qué raíz es la raíz de Heyot? ¿Cuál es la raíz de Heyot? Hayá. Y el verbo Hayá. Y habíamos visto que este hermanito, el verbo Hayá, es un verbo débil, ¿no? Este verbo es un verbo débil que debido a sus tres debilidades, ¿no? Es un verbo que tiene demasiadas debilidades, ¿no? Debido a esas tres debilidades que tiene, ¿y quién me puede decir cuáles son esas tres debilidades que tiene este verbo Hayá? La gutural al principio, Una se comienza final, con una gutural. y la yod en el medio. Exacto. Y al final tiene una G. Gutural también. Claro, una G, ¿no? Entonces, esas tres debilidades hacen que este verbo pues, se convierta en un verbo bastante irregular. Así que hay que memorizarlo. Lo único que nos queda con el verbo hayá es memorizarlo. Hay algunos pocos verbos en hebreo que necesitamos memorizar cómo se escribe en una forma y otra forma, es la manera más práctica. Yo prefiero eso antes de mandarles a aprender como 20, 30 tablas ahí que tiene que ver con cada debilidad y cada caso. Prefiero que memoricen los pocos verbos hebreos que hay que prestar atención. Y uno de estos es el verbo hayá. El verbo hayá es un verbo que es débil y cuando es infinitivo, aquí vemos que se añade esta ot, ¿no? Este ot al final, ¿no? Esa es la forma como se escribe este verbo hayá. Claro, si ustedes quieren una explicación de por qué ocurre esto, bueno, eso es otra cosa que no quisiera complicarlos la vida con esto, pero básicamente iría en esta línea, ¿no? Quizá tratando de resumir por qué, si alguien quiere saber, pastor, pero por qué, la explicación de todo este asunto. Bueno, la G final, a veces cuando la F final se elimina por motivos de la irregularidad del verbo, si esta G final se elimina, que eso es lo que ocurre acá, muchas veces ocurre que esta G final se sustituye con una yot. Y la yot, ustedes saben que es primo hermano de la waw. Así que la yot y la waw son primos hermanos que muchas veces, igual como en el caso de la hiret y la hiret yot se intercambian, la yot y la waw muchas veces se intercambian. Y aquí ocurre que finalmente se intercambia con una yot. Pero como un verbo no puede terminar de esta manera, así, ¿no? En una vocal, o sea, siendo un verbo no puede terminar así, necesita tres consonantes, entonces compensando eso se le añade una tau final. Y ustedes no necesitan toda esa explicación, ¿verdad? Claro, de repente a algunos les resulta un poco útil saber por qué, la razón y todo, pero básicamente yo les diría simplemente apréndase el verbo como aparece en infinitivo, ¿ok? Esa es la forma como se escribe, pero si alguien estuvo preguntando por la explicación, la razón del por qué este verbo se escribe así, ya tienen al menos una luz. Pero no necesito, no, jamás les voy a pedir en un examen que me explique toda esta situación. Lo importante es reconocer que esto es un infinitivo del verbo hayá. Entonces, nosotros nos damos cuenta que este infinitivo empieza con la preposición bi, ¿no? Y esta preposición significa en, con, por, ¿no? En estar, en estar, en estar. Sería de manera literal, en estar. Es una frase verbal que en hebreo se entiende como qué. A ver, ¿alguna propuesta? ¿Cómo que se entendería en estar? En traducido al español.
¿Estando? Estando. Estando. Esa sería la forma de entender esta frase verbal, ¿no? En estar se entendería como estando. Entonces, esto junto, esta es la preposición bekele más el verbo haya, los dos juntos significan estando. Esa es la forma de traducir al español. Estando. Entonces, porque existen dos tipos de traducciones. Yo quiero que tengan esto en mente. Existe la traducción literal y la traducción dinámica. Son dos extremos un poco opuestos, ¿ok? La traducción literal es palabra por palabra, frase por frase, tal como dice en el hebreo. El problema es que cuando tú traduces de manera literal, a veces la traducción no tiene sentido. Si tú traduces de manera literal en estar, no tiene sentido en el español, pero eso sería una forma de traducirlo, ¿no? De manera literal. Ahora, la manera dinámica tiene que ver con una especie de adaptación al lenguaje, tan adaptado y a veces parafraseado. Entonces, ya no dirías en estar, sino dirías caminando, por decir, o habitando. Quizás sería una mejor ejemplo. Si yo tradujera esto como habitando, ¿no? Habitando. Entonces, si yo tradujo como habitando, sería una traducción dinámica, ¿no? Ya no sería estando, sino habitando. Entonces, tengo dos extremos. O lo traduzco como en estar, o lo traduzco como habitando. Entonces, mi preferencia como traductor de hebreo, yo diría que debiéramos buscar un término medio. Debiéramos buscar un término que respete la lengua hebrea lo más posible, pero que se puede entender en el español. Entonces es una traducción un poco más equilibrada. Tanto que respete el sentido original de la lengua hebrea, pero también que se entienda en el español. Entonces la mejor traducción de esta palabra en estar sería estando, ¿no? ¿Se entiende la explicación? Sí. Muy bien, pastor. muy bien. Entonces, a ver, para ver si entendimos la explicación. ¿Qué tipo de traducción, qué tipo de traducción es la Biblia Dios habla hoy entre estos dos tipos de extremos, literal o dinámica? Dinámica. Súper dinámica. Muy dinámica. Dinámica. Claro, ya llega al punto de ser casi como una paráfrasis, ¿no? Entonces, las traducciones dinámicas son bastante, se adaptan tanto que muchas veces ya pierden conexión con el lenguaje original de la Biblia, o con lo que el hebreo o el griego a veces intentan decir. Eh, Ahora, había una traducción de Aquila, si no me equivoco. Sí. Pastor, pero hay conceptos hebreos, por ejemplo, de conocer, que no se traduce ni siquiera de manera dinámica, porque hablan de tener relaciones sexuales, ¿no? En ese sentido, ¿cómo sería, pastor? No hablo solo de ese término, sino en muchas otras situaciones de la Biblia. Bueno, en ese caso, lo que tú estás mencionando es un caso concreto que se puede traducir como tener relaciones sexuales, ¿no? Pero si tú lo traduces como tener relaciones sexuales, ¿en cuál de estos dos extremos estarías? ¿En una traducción literal o dinámica? Extra dinámica. Estaría en una traducción dinámica. No creo que extra dinámica, porque si tú analizas el término conocer y cómo se entiende en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que en algunos casos se refiere a relaciones sexuales, tener relaciones sexuales. Entonces, no necesariamente podremos decir que es extra dinámico, sin embargo, tampoco está muy cerca de la palabra hebrea. Entonces, yo creo que está un poco dinámico, o está en el lado de una traducción dinámica. Una pregunta. Sí. Bueno, siempre mi pregunta es, ¿no cambia el sentido del mensaje? Le pongo un ejemplo, mire. Por ejemplo, hoy en el Salmo 142:5, la palabra hebrea era masegar. Bueno, y la Reina Valera dice esperanza,
pero en el logos encontré que es refugio. Parece que ni siquiera son sinónimos. Ya. Entonces, yo digo, no cambia el sentido del mensaje. Bueno, justamente es por eso es que en la facultad enseñamos hebreo. Este es el problema y esta es la razón por la cual enseñamos hebreo. No confíen en sus traducciones, yo no confío en la Reina Valera, no confío en la Nácar Colunga, ni en ninguna traducción, por más buena que sea. No confío 100%. Es decir, las puedo utilizar porque estoy en la iglesia, mis hermanos de la iglesia no todos han llevado hebreo y griego, no tienen esa bendición de conocer las lenguas, pero como pastores y ministros y gente que está dedicada al estudio de la palabra de Dios, debiéramos ir a las lenguas originales, por este motivo. Pastor. Sí. Entonces, en ese caso, por en cuanto lo que conozco, ¿no? La Reina Valera tiene una ideología católica, ¿no? Entonces, mi pregunta es, pastor, en la cuestión de hacer las transcripciones, traducciones, ¿influye mucho la ideología del traductor? ¿Cómo se puede hacer en esos casos, pastor? Por supuesto, toda traducción es una interpretación. Toda traducción. ¿Por qué? Porque cuando tú estás traduciendo de una lengua a otra lengua, tienes que también interpretar. Y lo que estamos colocando aquí es un caso muy sencillo. Hay casos mucho más complicados, especialmente cuando tiene que ver con poesía. Cuando estás hablando con textos poéticos que tienen que ver con lenguaje figurado, es mucho más complicado todavía. Así que toda traducción es una interpretación. Por eso cuando tú tomas una traducción, incluso por decir, tomas una traducción de Elena de White al español, estás hablando de una interpretación de Elena de White en el español del idioma original que es en inglés. Es así. Y cualquier traducción de cualquier tipo de documento siempre va a ser una interpretación. Por ese motivo, la mejor traducción es tu propia traducción. Esa es la regla general. La mejor traducción es tu propia traducción. Y es por eso el motivo que, aunque demande un poco de esfuerzo, el aprendizaje del hebreo y el griego son las mejores herramientas para estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Entonces me alegra que hayan comprendido este concepto de los dos tipos de traducciones, literal y dinámica. Ahora, estamos viendo que cuando yo traduzco estando, es una traducción un poco más equilibrada. No va ni a la izquierda ni a la derecha, porque si lo pongo en estar, no tiene sentido en español, pero estando sí tiene sentido. Entonces, estando. Ahora, lo interesante... Sí. Entonces, en estas formas verbales se incluirían los gerundios, ¿no? Exacto. Muy bien, gracias. ¿O habría otra forma verbal en donde también se podría presentar esta forma? Gracias. Justamente ese es un concepto muy importante cuando encontramos las preposiciones. Cuando encontramos las preposiciones, el infinitivo constructo, vamos a ver que los gerundios en español nos van a servir de mucha utilidad al momento de traducir estas expresiones. Entonces, sí, gracias por recordar esa idea, que es muy vital. Entonces, los gerundios, ando, endo, ¿no?, van a ayudarnos a traducir estos conceptos hebreos en el español. Entonces, estando, Yehoshua, que es el nombre de José, en Jericó. Jericó es en compor. Jericó es Jericó. Entonces, aquí esto es fácil, ¿no? Simplemente son sustantivos. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Vamos a traducir. Primero, comenzamos con Ki Shehab. Ki Shehab. Ki Shehab tenemos la preposición G. ¿Qué significa la preposición G? ¿Por qué ciertamente? Porque Como, a manera de, ¿no? A manera de. Así es. Entonces, como, a manera de, eso significa shakab. Shakab significa descansar, ¿no? Shahab, descansar. Esto de aquí significa descansar.
Entonces, como me doy cuenta que está en infinitivo, primeramente, ¿cuál sería la primera razón por la cual me doy cuenta que esto es un verbo infinitivo en hebreo? Por la preposición. La primera, ¿Tiene preposición? la preposición lo delata, ¿no? Es como cuando, me acuerdo cuando un niño dice, ¿quién se comió la torta? Dice la mamá. Yo no me comí la torta y tiene una marca de torta en sus labios. Eso es lo que lo delata. En este caso, lo que delata a este verbo es esa preposición. Esa es la marca de la torta que delata el infinitivo. Mi amigo, lo siento, tú eres un infinitivo. Puedo verlo claramente en ese pedazo de torta que se quedó ahí. Entonces, la preposición bekele son indicativos de que esto es un infinitivo. Solo el infinitivo es el único que tiene preposiciones. Pero hay algo más. Digamos que quitemos la preposición bekele, no veamos la preposición. Otra cosa que delata que esto es un infinitivo. Que se parece al imperativo, su forma compuesta. Claro, se parece al imperativo, exacto, ¿no? Si se parece al imperativo, aquí, entonces, esto parece un infinitivo. Tenemos dos opciones, o es imperativo o es infinitivo. Y si es que no viéramos esta parte, si es que no viéramos la preposición, ¿no? Claro. Porque un imperativo no lleva preposición. No, un imperativo no lleva preposición. Sí, porque el único que lleva preposiciones es el infinitivo, ¿no? Esa es la que lo delata. Entonces, aquí nos damos cuenta que, y generalmente los infinitivos, es decir, por lo menos en la mitad de las veces o quizá un poco más, tienen preposiciones. Así que es muy fácil determinar cuándo es un infinitivo o cuándo no es. Al menos para mí es muy sencillo. Si veo la preposición, esto es un infinitivo. Muy bien. Ahora, si vamos un poquito más, si quiero preguntarles, ¿qué voz es esta? Ya, es una pregunta, ya sabemos que es un infinitivo. Ahora, ¿qué voz es? A ver, miren, como un repaso general, la voz cal tiene en el imperfecto, tiene las vocales E, O, ¿no? E, O. Entonces, el piel y el pual generalmente tienen un jirek o un dagesh, ¿no? Un dagesh. El piel y el pual. El hitpael tiene tiene también un dagesh, pero tiene esa vocalización a él, ¿no? Hitpael. ¿A cuál se parece más ¿A qué voz se parece más? Al cal. Al cal, ¿no? Se parece más al cal. Aquí tenemos el sheba, aquí tenemos el sheba. Entonces, claro, el sheba. Tenemos aquí el sheba, entonces este es un cal, ¿no? Este es un cal, es un verbo infinitivo cal. Y si les digo, ¿qué persona? Segunda masculina, singular. Bueno, habíamos visto en la tabla que el infinitivo, que el infinitivo es segunda persona masculino singular, toma esa forma, ¿no es cierto? Toma la forma de la segunda persona masculino singular del imperativo. Solamente puede tomar esta forma. No puede tomar la forma del plural ni del femenino. Solo toma la segunda persona masculino singular. Esa es la forma con la cual se escribe el infinitivo. Sin embargo, el infinitivo mismo, aunque se escribe de esa forma, no se traduce con persona. Entonces el infinitivo no tiene persona. Es un verbo que no tiene persona. Es lo mismo es lo mismo que ocurre con el español. Por ejemplo, caminar. ¿Qué persona es caminar?
¿Tiene persona caminar? No, No tiene persona. es- Es neutro, no no tiene. está afectado por ninguna persona. Así es, no está afectado por ninguna persona. Lo mismo ocurre en el hebreo. Se escribe de la forma como el imperativo segunda masculino singular, tiene esa forma de escritura, pero en realidad no tiene persona. Entonces, ahí esto es una pregunta de trampa. Si yo le quiero quitar un punto, si le quiero hacer una trampita, les preguntaría, ¿cuál es la persona de un infinitivo, de este infinitivo? ¿Y cuál debería ser su respuesta? No tiene persona. El infinitivo no tiene persona. El Pero en el contexto se le puede poner la persona, ¿verdad? No, o no. No, el infinitivo no tiene persona. Ahora, hay una, hay una, hay una pequeña excepción a este asunto, es cuando lleva pronominales, pero en ese momento no vamos a hablar de esto, ¿ok? Cuando lleva un sufijo pronominal, entonces ahí se le añade persona, pero eso lo vamos a ver después, no en este momento. Entonces, normalmente un infinitivo no tiene persona. Entonces, sería, esto shakab significa descansar, descansar, descansar. Ok, entonces, ¿cuál sería la traducción de ki shekab? Ki shekab. Como descansando. Como descansando. Interesante, ¿no? En descanso. En descanso. Ok. Entonces, yo tengo ahí un asunto con la preposición que la forma más simple de buscar una traducción para esto es cada vez que vean la preposición que, deben traducirlo como cuando. No como que, ni como a manera de, sino como cuando. Entonces, ¿cuándo descansó? O en ese sentido, ¿de cuándo? En el momento que ocurrió. En ese sentido. Entonces, cuando descansó o cuando, porque descansar sería, ¿no? Descansar. Cuando descansar no tiene sentido. Entonces, descansando podría ser, o cuando descansó sería una forma de traducirlo también. Cuando descansó. Y no se puede decir descansando cuando y se sigue la frase. A ver, ¿cómo sería entonces? Descansando cuando, no creo, no, me parece que no encajaría. No, no encajaría, porque la idea del verbo hebreo aquí es cuando descansó, y aquí continúa, cuando descansó José, o cuando descansó el rey, o cuando descansó David. Eso es la idea que quiere transmitir. Entonces, Mi señor del rey. Ya, porque ya al decir descansó se le está añadiendo una persona. ¿Sabes? sí, Porque me puedo preguntar quién descansó entonces. sí, exacto, exacto. Entonces ya ahí yo estoy entrando en un terreno un poquito difícil. ¿Por qué? Porque eh, si yo lo traduzco cuando descansó, efectivamente ya le estoy añadiendo una persona, pero eso es lo que hacen las Biblias. Las Biblias le colocan una persona al verbo infinitivo, porque no tiene, a veces no es tan fácil de entenderlo como infinitivo. Si quiero ser más literal con esto, sería descansando quizá. Simplemente traducirlo como gerundio, ¿no? También puede ser al descansar, también puede ser. Solamente que si tú quieres traducir al descansar, ahí no puedes utilizar la preposición que, sino necesitamos la preposición le, porque ya no tiene ese sentido. La preposición que tiene ese sentido de cuándo, en qué momento ocurre, ¿no?
Entonces, descansando sería una alternativa, traducirlo como gerundio, simplemente como gerundio. Entonces, se dan cuenta que el asunto con los infinitivos es un poco complejo por la forma como lo vamos a traducir al español. No tanto porque es complicado, no es nada complicado, simplemente cómo lo traducimos al español. Ese es el asunto. Entonces, descansando, utilizando el gerundio descansando, es la forma, me parece, más sencilla de traducirlo. Descansando. Es un poco más literal, ¿no? Descansando. Sería una especie de... Pastor. Sí. Pastor. Sí. Escucho. Pastor. Sí, escucho. Pastor, ¿por qué traducirlo descansando si es un cal que debería estar en pasado? Recordamos que los infinitivos no tienen tiempo tampoco, ¿no? Los infinitivos no tienen tiempo. Porque tú miras en español, caminar no tiene tiempo. ¿Cuál es el tiempo de caminar? ¿Es pasado, presente o futuro? No tiene tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este verbo infinitivo tampoco tiene tiempo. No tiene tiempo. Yo le coloco el tiempo cuando traduzco al español, entonces lo que hacen los traductores es colocarle a veces el tiempo al infinitivo de acuerdo al contexto. Eso es lo que ocurre a veces. Cuando no tiene tiempo. Pero en sí mismo no tiene tiempo. Pero los traductores cuando leen el versículo dicen, esto está hablando de algo pasado, y lo traducen como pasado. Lo pueden traducir como pasado, lo pueden traducir como futuro, lo pueden traducir como presente. ¿Ok? Lo pueden traducir de cualquiera de esas maneras, pero esas ya son traducciones un poco más dinámicas, ¿no? Entonces, quizá un intermedio entre eso sería descansando, el gerundio, utilizando el gerundio, descansando, ¿ok? Ok, entonces, descansando, y ahí viene el asunto, Adoni Hamelech. ¿Qué es Adoni? Señor. El Señor, ¿no? Este es Mi Señor. el Señor. Mi Señor, ¿no? Mi Señor. Adón, el Señor, sí. Una pregunta. ¿Sí? En textos proféticos, el utilizar el infinitivo, como usted dice, que se puede poner en pasado, presente, futuro, algo así, lo entendí. ¿Eso no afectaría si escribiera verbo en infinitivo en un texto profético? Sí, por supuesto, por eso es que la ciencia de la interpretación bíblica es una ciencia, no es algo sencillo. Hay otras cosas que te ayudan, por ejemplo, ayudan que normalmente, así como ocurre en el español, habíamos visto que en el español, para determinar el tiempo, necesitamos un auxiliar, ¿no es cierto? Un verbo auxiliar. Y de esa manera podemos determinar un poco cuándo va a ocurrir este caminar. Parece ser que este caminar va a ocurrir en el futuro. Eso ocurre en el español. Entonces, en el hebreo también nos apoyamos en otros verbos que trabajan con ese verbo infinitivo para ver si esta acción ha ocurrido en el pasado, ocurre en el futuro, o está ocurriendo, ¿no? Entonces, nos apoyamos en otros verbos para poder traducir, para poder saber a qué tiempo se está refiriendo este infinitivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos descansando el Señor, ¿no? Mi Señor Hamelech, el rey, ¿no? Mi Señor el rey. Si está diciendo descansando mi Señor el rey, descansando en el sentido de muerte, o sea, Shakab en ese sentido, en el sentido de muerte. A ver, si estoy hablando de que descansando mi Señor el rey, ¿en qué tiempo ocurrió o está ocurriendo esto? Si yo digo descansando mi Señor el rey, ¿en qué tiempo está ocurriendo esto? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Presente.
Ya, Pasado. puedo pensar que es presente, pero Presente. Pero ese cuando me está indicando tal vez un tiempo futuro, cuando esté descansando el rey puede ser. O sea, claro, si es que yo estoy hablando de una profecía, entonces me voy a referir cuando descanse el Señor mi Rey. Pero si estoy contando una historia, si estoy diciendo que David descansó con sus padres, por ejemplo, entonces, ¿a qué tiempo me refiero? al presente. Si estoy contando una historia, si estoy contando eventos que están... Pasado. Pasado. Es un evento que pasó atrás. Claro. Entonces, esa es la razón porque los traductores cuando encuentran infinitivos en historias de acuerdo a este contexto, entonces utilizan el verbo, la traducción en pasado. Entonces no dicen descansando, sino cuando descansó David, mi señor el rey. Entonces lo traducen como pasado porque de acuerdo al contexto, porque esto es una historia que está narrando eventos que han ocurrido en el pasado, entonces encaja mejor traducirlo como pasado. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la cual a veces los traductores eligen una opción de traducirlo como pasado o de darle un tiempo de acuerdo a su contexto. ¿Ok? Entonces ustedes están viendo en tiempo real cómo a veces la decisión del traductor tiene que ver con la interpretación de la historia. ¿Ah? Pastor, Sí. y ahí en esa La Reina Valera no Ah. es- hola, pastor. Sí, la escucho. Reina Valera Le preguntaba que si ahí, por ejemplo, ese es un infinitivo, ¿cierto? Eso es un sustantivo verbal, o sea, no está teniendo el verbo principal. Entonces, ¿cómo ellos llegan a traducir eso como un verbo principal, ya que es un infinitivo? Y mi pregunta sería, en la frase, tal vez no hay un verbo principal que uno pueda determinar, ¿no? La traducción, o se puede traducir un sustantivo verbal como el verbo principal. No sé si me hago entender. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí por efecto de la clase no he tomado toda la oración, ¿no? Debería haber tomado qué ocurre desde antes, ¿no? Eh, para que tengas el contexto completo. Simplemente he tomado esta porción. Pero si tú vas a hacer esto de manera seria, si quieres hacer un trabajo exegético serio, lo que tienes que hacer es traducir todo la perícopa al menos para saber cuál es la mejor manera de traducirla. En este momento yo lo único que tengo es esto y estoy asumiendo en este momento que esto es una historia. Los estoy prejuiciando a ustedes de ahorita estoy transmitiendo mis prejuicios de que esta es una oración histórica, ¿ok? Eh, de tal manera que ya los he convencido de que esta es una historia y por lo tanto tenemos que traducirlo como pasado. ¿Te das cuenta? Entonces, pero si ustedes quieren hacer un trabajo realmente serio con esto, tienen que ver la perícopa, tienen que leer la porción del texto, lo que va antes, y ahí es donde ustedes van a poder determinar con certeza si esa es la mejor manera de traducir este infinitivo. ¿Ok? Sí. la Reina Valera el padre, no era padre. Es sinónimo, ¿verdad? Quizá ahí no te copié porque tu conexión no me permite entender lo que me estás diciendo. De repente si lo puedes pasar por por el, por los Reina produce y me da para ya. No te estamos copiando por la conexión. No sé si lo puedes escribir en los comentarios y de esa manera yo voy a ver. Espérate, todavía no lo escribas. Ok, ahora sí. Sí, lo puedes escribir ahí en los comentarios y de esa manera yo puedo copiarlo, ¿ok? Lo que quieres decir.
Muy bien. No sé si se escucha medio con un poco de... ¿Se escucha con eco? No, profesor, no. No, ok, ok, perfecto. Entonces, si el compañero quiere hacerme la pregunta, si la puede hacer, ahí está. Dice, la Biblia lo traduce como durmió David con sus padres, le da tiempo y personas. Ya, bueno, ya lo corté ya, porque no, ok. Sí, ahí le da tiempo y persona, ok, cierto. Le da tiempo y persona, así es que puede suceder eso. Ese traductor prefirió darle un tiempo a este verbo basado en su estudio del contexto. Esa es su traducción. No tiene que ser tu traducción, esa es la traducción de este traductor. Así es. Muy bien, seguimos entonces. Ya hemos visto que a veces va a depender del contexto cómo lo traducimos los infinitivos. Entonces, descansando, David, mi señor, el rey, y aquí viene com, abotai. Abot es padres y abotai, esta parte, ¿qué cosa es esta parte que está acá? ¿Sufijo? Ese es el sufijo, es el sufijo de pronominal para los sustantivos posesivos, ¿no? Sufijo posesivo, sus. Ese es el sus. Con sus padres. Abot es padres, ¿no? Abot es padres. Entonces, ab es padre, pero abot, el plural, ot, aquí está el plural, ot, es padres. Entonces, con sus padres. Entonces, descansando David con sus padres. Y la Reina Valera, como tú lo has dicho, o no sé, otra versión creo que mencionó uno de ustedes, lo traduce, cuando descansó David con sus padres. Muy bien, entonces, por ese motivo yo les decía que la mejor manera de entender la preposición que es en este sentido de cuándo ocurre algo. ¿Cuándo? Siempre cuando ven la preposición que con el infinitivo, piensen en un cuándo. ¿Cuándo ocurrió eso? Solo una consulta con respecto al cuando mueren, como usted está mencionando, ¿se va a usar siempre el infinitivo? ¿Esa es su costumbre de los hebreos o también se utiliza de otra forma cuando se menciona el concepto de que alguien ya está muerto? No, se puede utilizar también en perfecto, puede también estar en imperfecto, el verbo puede utilizar todas esas formas, pero en este momento específico lo está utilizando en infinitivo. Sí. Pastor, ya que en el español necesitamos de verbos auxiliares al traducir, ¿se podría decir cuando entró a descansar? O sea, cuando mi señor, el rey, entró a descansar. Ya, solo que en el español entró a descansar tiene la connotación de dormir. De pasado. Sí, pero sí, tiene la connotación de pasado, pero también tiene la connotación, otra connotación semántica, que es la de dormir, ¿no? Entró a descansar, yo lo entiendo como, se fue a su cama a dormir. Entonces, sin embargo, el sentido de esto no es dormir, sino es morir. Entonces, ahí el verbo auxiliar en el que estamos utilizando, entrar a hacer, no hace justicia al sentido original del hebreo. Entonces, quizá lo mejor sería dejarlo como descansando, ¿no? Bueno, como ustedes ven, traducir no es tan sencillo, ¿no? Hay momentos en los cuales nos tenemos que rascar la cabeza y decir, ¿cuál es la expresión en español que encajaría mejor? Tengo que pensar en eso y tengo que rascarme la cabeza. Porque en el hebreo sí tiene sentido, pero en el español a veces no hace sentido, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro. ¿Ok? Este es otro utilizando otra preposición. Esto es fácil. La primera parte es muy sencilla. Esto está compuesto de dos partes, ¿no?
¿Cuáles son las dos partes? La conjunción. La conjunción. Tenemos la conjunción y que es et. ¿Qué cosa es et? Ok, no es la señal del objeto directo, porque la señal del objeto directo se escribe con Aleph. Esta está escrita con Ajim. ¿Tiempo, pastor? No. En tiempo, sí. Tiempo. Y tiempo. Tiempo. O sea, y tiempo sería así, ¿no? Literalmente. Vamos, primero, antes de hacer una traducción un poco más dinámica, primero tenemos que hacer una traducción súper literal. Ese es el primer paso. Primero tenemos que hacer una traducción súper literal, bien literal, de tal manera que establezcamos el sentido hebreo del texto y luego podemos acomodarlo un poco al español. En este caso es y tiempo. Ahora viene aquí el verbo liderosh. Liderosh es un infinitivo y tenemos ¿qué proposición estoy utilizando aquí en liderosh? A para de. Para. Claro, y estoy utilizando la preposición a para de, ¿no? Entonces, liderosh tiene la preposición li, a para de, y luego tenemos drosh. Entonces, ¿Cabeza? derosh. Ahora, no, derosh no, rosh es cabeza. Rosh es cabeza. Rosh. Rosh es cabeza. Pero derosh viene de la palabra hebrea darash. Darash significa buscar. Eso significa darash, buscar. Entonces, ok, ya tengo el verbo darash. ¿Qué voz? ¿Qué voz es esta? ¿Qué voz es esta? Piel. Ok. No se olviden, el piel tiene normalmente un dagesh, ¿no? Al inicio, en la mitad de las consonantes, en la consonante media tiene un dagesh, el piel y el puel. El kal tiene las vocales e-o, ¿no? Eso es el kal. El nifal tiene un kames al inicio, en la primera consonante tiene un kames, ¿no? Entonces, ¿a qué voz se parece más esto? Cal. Al cal, pastor. Claro, se parece más al cal, ¿no? Entonces, y tiempo, entonces esto es la voz cal. Cal, ¿qué persona? ¿Qué persona? Segunda masculino. Tercera masculino. singular. No tiene No tiene tiempo. No tiene persona. Pastor, no tiene persona, perdón. Les echo pisar el palito. No tiene persona. Ni persona ni tiempo tiene. No tiene ni persona ni tiempo. Los infinitivos, volvemos aquí al ejemplo inicio, ¿no? De inicio. Habíamos dicho que voy a caminar. Caminar, ¿qué persona tiene caminar? No tiene persona. ¿Y qué tiempo tiene? Tampoco tiene tiempo. Entonces, los infinitivos no tienen tiempo y no tienen persona. Eso es algo muy importante que hay que recordar de los infinitivos. No tienen tiempo y no tienen persona. Se escribe como la segunda persona masculino singular del imperativo. Se escribe de esa forma. Tiene la forma de escritura del imperativo segunda persona masculino singular, pero como infinitivo no tiene tiempo y no tiene persona. ¿Ok? Pastor, también tiene la forma del cal perfecto. Tercera masculino singular. No, ¿por qué? Porque el cal perfecto tiene las vocales son a, kames, pataj. Sí, verdad, gracias. Sí.
son las vocales. En este caso, las vocales son Sheba y Holem, Holenbach. Entonces, esto es un cal, tiene las vocales del imperfecto, pero ya sabemos que el imperativo copia las vocales del imperfecto, ¿no? Y el infinitivo es una deriva del imperativo. Entonces, esa es la cadena, ¿no? Yo creo que si alguien tiene problemas con la cadena, tiene que ver mis videos anteriores acerca del imperfecto y del imperativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos liderosh, es un cal infinitivo, no tiene persona, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la traducción de esto? De esta oración, de este verbo hebreo, de este infinitivo. Habíamos dicho que darash es buscar. Buscar. ¿Cuál sería la traducción de liderosh? Al buscar. Al buscar, ok. ¿Qué cosa es la palabra, la preposición li? Para. Que buscando, pastor. Entonces, para, de, ¿no? Pero el sentido, normalmente la preposición de se utiliza en el caso del infinitivo con el sentido de para. Ese es el sentido normalmente con el cual se utiliza la preposición le, para. Entonces, para buscar sería la traducción. Para buscar. Para buscar. Disculpen la caligrafía, no tengo un buen sistema para escribir aquí, pero me entienden. Para buscar. Y tiempo para buscar. Y ahora viene es fácil. ¿Qué cosa es et? Señal de objeto directo. Objeto directo. Es el objeto directo. Y Jehová es lo más sencillo, ¿no? Jehová. Entonces, para buscar a Jehová. En este caso, esta señal del objeto directo lo traduzco como a. Habíamos dicho que en el español esa equivalencia es posible. Traducir la señal del objeto directo como a. A veces no es necesario traducirla. Pero en este caso sí es posible como la palabra a. Para buscar y tiempo para buscar a Jehová. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Existe alguna pregunta de esta oración? Doctor, pareciera que dijeron así, tiempo para buscar a Jehová, es tiempo de buscar a Jehová. Y tiempo de buscar a Jehová. ¿Ok? Yo creo que no está mal la traducción si tú pones y tiempo de buscar a Jehová. ¿Cuál sería la diferencia si yo lo traduzco? ¿Cuál sería la diferencia entre para buscar y de buscar en el español? ¿Tiene algún cambio de sentido? Parece ser similar, pastor. Claro, es prácticamente equivalente. Entonces, claro que son dos construcciones un poco diferentes, pero tienen un sentido muy, muy cercano, ¿no? En el caso de para buscar es como un propósito, ¿no? El tiempo es para buscar, tiene un sentido de propósito. Este es el tiempo para buscar. Y en el sentido de es un sentido genitivo, ¿no? Este es un tiempo de algo, que le pertenece a algo. Es un tiempo para buscar a Jehová. Entonces, hay una pequeña diferencia semántica entre los dos, ¿no? Que también ocurre en el hebreo. Ambas cosas son posibles. Ambas cosas son posibles. Muy bien. ¿Otra pregunta? Y en el mensaje, supongamos que
¿qué está pasando? Y bueno, ¿cómo que el tiempo para buscar, de buscar a Jehová? ¿Cambia el mensaje? No, no creo, ¿sí? Bueno, ahí voy a mencionar lo que alguna vez mi querido profesor Jake Stukan dijo. A veces el hebreo nos deja con ambos sentidos. A veces el hebreo nos deja con un doble sentido de algo y es normal, porque este es un tiempo que es para buscar a Jehová, pero también es un tiempo de buscar a Jehová, ¿ok? Y ambas cosas son compatibles con la gramática y la sintaxis del hebreo, así que no hay problema, sí. Muy bien, entonces, vamos a ir a ver, tenemos todavía para un ejercicio más y con este ejercicio terminamos, ¿ok? Con el ejercicio de, eh, con la preposición be. Ya habíamos visto con la preposición que, con la preposición le, ahora vamos a ver una con la preposición be, ¿ok? En este caso es be, shah, beha. Vamos a analizar be, shah, beha. Y aquí viene el asunto de la persona. Justo en este momento vamos a tratar de la persona. No había hablado de la persona antes. Yo creo que quedó claro el tema de la persona. Normalmente los infinitivos no tienen persona, pero hoy vamos a ver un caso en el cual sí tiene. Ok, vamos a ver aquí. Como siempre el profesor siempre viene a complicar las cosas, ¿no? Como me dijo una vez uno de mis alumnos, profesor, todo estaba bien hasta que eh, dijiste esto, ¿no? Nos complicaste la clase, profesor. Bueno, bueno, está bien, es parte de crecer, complicarse. Si no te complicas un poco, no creces. Eso es para todo, queridos alumnos, para todo. Muy bien, vamos aquí. Entonces tenemos la preposición be, ¿no? Para empezar, esto es facilito. Y dígame, esto de aquí, ¿qué verbo es? ¿Es imperfecto? Someter. Shakap. Shakap. A ver, vamos a ver, creo que lo puse antes. Ki shekap Adonai Hamelech im Abotai. Cuando descansó mi señor el rey con sus padres. Y acá, bi shekap. Es el mismo verbo, ¿no? Es el mismo verbo. Es descansar. Es el mismo verbo. Shakap. Descansar. ¿Ok? Entonces, ahora viene aquí el asunto, ¿no? Ahora aquí viene el asunto. Veo que es un infinitivo. ¿Qué delata este verbo como infinitivo? ¿Qué lo delata? ¿Quién me dice? La preposición. La preposición. La preposición be delata que esto es un verbo infinitivo. Esta preposición be. En compor, entonces esto es un verbo infinitivo. Porque solo los infinitivos, únicamente los infinitivos, tienen preposiciones. Los infinitivos constructos son los únicos que tienen preposiciones. Nadie más tiene preposiciones. Solamente los infinitivos constructos tienen preposiciones. Entonces, leemos aquí shekap, cuando descansar, en descansar, vamos a poner, en descansar, ¿no? Esa sería la traducción, descansar, en descansar, en descansar. Pero ahora viene aquí la complicación, porque estoy viendo que tenemos un sufijo pronominal acá. ¿Qué persona, qué sufijo pronominal es este? Segunda masculino singular. Segunda masculino singular. Entonces,
ahí viene el asunto con los infinitivos cuando tienen personas. Cuando Se tienen, transformaría en sustantivo. cuando tienen estos sufijos pronominales, existen dos formas de traducir un infinitivo cuando tiene un sufijo pronominal. Uno es dándole una persona a descansar. Vamos a poner las dos opciones. Es asignándole una persona. Y esto sería así. Cuando tú descanses. O esa sería la traducción. Cuando tú descanses. O en el momento que tú descanses. Si utilizamos la preposición en compor, ¿no? De la preposición be. En el momento que tú Pastor, descanses. pero ahí sí se toma en cuenta la forma del verbo, es decir, si es un cal o... Perdón, si es un perfecto o imperfecto. Bueno, este de aquí no es un imperfecto. No se toma en cuenta. Ya hemos visto que no es imperfecto, no es perfecto, es infinitivo. Sino, el problema no es con el hebreo. En el hebreo está claro. En el hebreo esto es un infinitivo. Esto es un infinitivo. No es un perfecto, no es un imperfecto. Esto es un infinitivo. El problema no es en el hebreo. El problema es cómo lo traduzco. Entonces, en el hebreo es un infinitivo, pero al momento de traducirlo en el español, tengo que traducirlo como gerundio, ¿no? O puedo traducirlo como gerundio o puedo traducirlo como, tengo varias opciones, ¿no? Entonces, como pasado o como futuro, depende cuál es el sentido que tiene este verbo. Entonces, y en esta oración. En el momento que descanses, tú descanses. Cuando tú descanses. O en el momento en el que descanses. Ese es el sentido de este verbo. Entonces, le estoy colocando una persona. Aquí le estoy colocando una persona. Cuando tú descanses. ¿Qué persona es esa? Cuando tú descanses. ¿Es la segunda persona? Masculino. Masculino. Claro. Entonces le estoy colocando cuando tú descanses. Entonces esa es el primer uso del sufijo pronominal. Es asignarle una persona. Professora, não pode ser em ti descansa? En ti descansa. Sí. En ti, en descansar a ti. En descansar a ti. No. Para que tenga el sentido, para que ok. Hay una segunda forma de traducir estos verbos que tienen sufijos pronominales. Una es como persona y la otra es como objeto. Entonces, por ejemplo, una forma de traducirlo esto sería matarte a ti. Te mato a ti. ¿A quién le mato? A ti te mato. Pero para poder utilizarlo de esta manera, como objeto, más o menos como Lucas está tratando de decir, para poder utilizarlo de esa manera, el verbo tiene que ser un verbo transitivo. Tiene que tener esa característica de ser un verbo transitivo, es decir, algo que pueda transmitir una acción. Por ejemplo, yo mato a ti. ¿A quién mata? A ti. El verbo matar se puede transmitir, ¿no? Pero en el caso de descansar, yo no puedo descansar a ti. ¿Te das cuenta? Es diferente de decir yo mato a ti. Ese es un verbo transitivo. Yo te puedo matar, te mato a ti. Pero descansar, yo no puedo transmitir el descansar. Entonces los verbos transitivos tienen esa característica, por eso es que se llaman de transitar, que transmiten, ¿no? Esos verbos transitivos transmiten la acción a un objeto. Entonces,
Esa sería la segunda forma de traducirlo, más o menos como Lucas está proponiendo. Pero para que eso ocurra, el verbo tiene que ser un verbo que tenga la idea o que sea un verbo transitivo. ¿Ok? En este caso no es un verbo transitivo, porque no puede transmitirse el descanso. Y entonces la primera opción es la mejor opción, traducirlo como persona. Cuando tú descanses. No podemos utilizar la preposición be como sería descansar en ti. Correrlo un poco, después de todo dándole también un sentido dinámico. ¿Se podría hacer eso? No, por eso ahí es muy importante, en primer lugar, que en lo que mencionas, descansar en ti, no ocurriría porque las preposiciones que van antes del verbo tienen la misma función que en el español tiene esta palabra, ¿no? Voy a caminar. El ese a va antes del verbo, ¿no es cierto? Entonces, no puede ir, voy a caminar a. No puede, ¿no es cierto? Así como ocurre en el español, también ocurre en el hebreo. Las preposiciones no pueden cambiar sintácticamente de lugar. Entonces, la preposición tiene que estar al inicio. En descansar, tú. ¿En tu descansar podría ser? No. No. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Tengo dos opciones. Lo traduzco como dándole una persona en tu descansar o cuando tú descanses. En ese sentido de la persona, ¿quién está haciendo esto? La segunda persona masculino singular. En tu descansar, cuando tú descanses, en ese sentido. O traducirlo como objeto. Pero para traducirlo como objeto, el verbo tiene que ser transitivo. En este caso no es transitivo. Sí. No, cuando usted le pone el cuando, ahí se le está poniendo ya a la K. Y ahí tiene la B. Ya. Parece un cambio ahí. No, muy buena pregunta. Gracias por mencionar eso. Lo que pasa es lo siguiente. A ver, hay una tablita, quizá no la coloqué aquí, pero resumiendo lo que ustedes han visto. Ustedes se han dado cuenta que la preposición que, la preposición be, aquí están las tres preposiciones, y la preposición le, cada una le da un sentido al verbo. Estas dos preposiciones que y be tienen a veces, no siempre, pero tienen a veces un sentido de temporal, de cuándo ocurren las cosas. Por ese motivo es que yo estoy utilizando la traducción cuando. Entonces, como ustedes están viendo aquí, en tu descansar, si lo traduzco como en, no tiene sentido. Tiene un mejor sentido cuando lo traduzco como cuando. Entonces, la preposición que y la preposición be tienen ese sentido de cuándo ocurren las cosas, de ese cuándo, entre estas dos. ¿Ok? La preposición le... Pero siempre cuando es infinitivo. Recuerden que solo los infinitivos son los únicos que pueden tener preposiciones. Ninguna otra forma de verbo puede tener preposiciones. Solo los infinitivos tienen preposiciones. Entonces, Pastores, sí. No sé si lo traducimos como en tu descansar. Descansar tomaría, entonces, ya no sería un verbo, sino sería un sustantivo. Ajá. En tu descansar, sí, sería un sustantivo. Entonces, sería bastante literal, ¿no? Muy literal. ¿Es eso lo que está queriendo decirme el texto hebreo? ¿Me está queriendo decir eso, que en tu descansar? ¿O me está queriendo decir al momento que tú descanses? Mi forma más práctica de enseñar esto es que la preposición be y que tienen que ver con un asunto temporal. Siempre que vean las preposiciones be y que,
piensen que está refiriéndose a un momento. No necesariamente, no es el único sentido, pero muchas veces ve y que tiene que ver con un sentido temporal. ¿En qué momento está ocurriendo la acción? En cambio, la preposición le tiene un sentido de propósito. De un propósito. ¿Ok? Como habíamos visto, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior, y tiempo de buscar a Jehová o tiempo para buscar a Jehová, ¿no? Tiene un sentido de propósito. En cambio, las preposiciones ve y que tienen un sentido de describir cuándo se está ocurriendo la acción. Entonces, cuando tú descanses, sería la traducción. Cuando tú descanses. Ahora, vamos a continuar con la traducción aquí. Cuando tú descanses, ¿qué va a ocurrir? Dice, Tishemor. Ahora, Tishemor, sí sabemos qué es. A ver, ¿quién me dice qué es Tishemor? Shamar. Shamar, De chamar. Shamar, que es guardar, ¿no? Entonces, ¿y qué es? ¿Es imperfecto, futuro? ¿Qué es esto? Imperfecto. Es imperfecto. Aquí está. ¿Y qué voces? Piel, Pual, Jifael. Cal. Las vocales E, O, ¿no? Entonces, llamar es guardar. Cuando tú descanses, tú guardarás. Tú guardarás. Esa es la traducción de eso, Tishemor. Cuando tú descanses, tú guardarás. Cuando tú descanses, tú guardarás. Y aquí viene aleija. Al es sobre. Eija, tú. Tú guardarás sobre ti. Cuando tú descanses, tú guardarás sobre ti. ¿Ok? Esa sería la traducción un poco más literal del asunto, ¿no? Cuando tú descanses, tú guardarás sobre ti. ¿Alguna pregunta? Pastor, No copié, quizás se interrumpió la conexión, no sé. No escuché bien. No sé, hay algo. No se entiende, Jairo. Ya, parece ser que tenemos un problema de la conexión ahí con el compañero. No hay problema. Vamos a. Si hay alguien que me quiere mandar otro mensaje de alguna pregunta, lo puede hacer a través del WhatsApp y de repente ahí les contesto. Vamos a terminar esta clase. Muchas gracias por estar conmigo. Ahora tenemos que ir a la siguiente clase. Que Dios les bendiga.